o intentar hablar sobre las personalidades, definir las personalidades o con qué personalidades nos identificamos. Había subido en el canal de YouTube a través de WhatsApp distintos tipos de personalidades y bueno, había una encuesta ahí que algunos habían podido contestar, inclusive nosotras nos habíamos definido como valientes, igual que no sé quién de nuestras amigas. Sí, hubo varias personas que bueno, estuvieron votando en ese listado. No sé si querés mirar ahí cuáles fueron algunas de las personalidades más votadas. Lo quería mirar, claro, para que más o menos tuviéramos idea de qué habíamos visto y qué habíamos charlado, ¿no? Y bueno, habíamos hablado también de esto en el anterior, sobre las identidades y el rol, y la identidad como mujer o como hombre, y el rol, esto de qué lugar ocupamos dentro de la sociedad o dentro de la familia, qué sé yo, el rol de madre, de profesional, de tía, de abuela. Y de alguna manera como eso también está relacionado con la personalidad. Bueno, mira, vos habías puesto en esa encuesta, habías puesto lo emocional, tiene un voto ahí, había quedado prudente, reflexivo, valiente, que habíamos 3 que nos habíamos declarado con una personalidad valiente. Creo que recién lo charlamos antes de comenzar en nuestro proceso. Tal vez si nos preguntáramos de hace unos 6, 7, 8, 10 años atrás, no éramos ni la mitad de lo que somos ahora, pero bueno. Yo antes soñador o soñadora. Me definía vergonzosa, bueno, sí, tímida, bastante retraída o reservada, y bueno, ahora creo que no, y eso, bueno, tiene que ver con la experiencia de vida, con la autoestima, con un trabajo interno que uno va haciendo, y bueno, el ir superando diferentes situaciones que hacen que hoy pueda estar acá sentada hablando y animándome. Seguro. Siendo valiente. Siendo valiente, exacto. Tuvo 3 votos esa, bueno, y después también estaba la palabra soñador o soñadora, seguro, segura, líder, creativo, también tuvo alguien que se creyó o se cree que tiene una personalidad creativa, que es maravilloso eso, porque está muy bueno, expresivo, que en el fondo yo creo que nosotros todos tenemos algo de todas estas propuestas que están acá. Expresivo, expresiva, aventurero, aventurera, observador, observadora, bueno, y fuerte, no, parece que nadie se animó a poner fuerte, pero el fuerte tiene que ver con el valiente, porque cuando somos valientes de alguna manera estamos demostrando ser fuertes. Hay que buscar el equilibrio, me parece. La idea de todo esto es que nosotros pensábamos que tenemos que buscar el equilibrio respecto de lo que es cuando tenemos una personalidad de un tipo más fuerte que otra, ¿no? Igualmente, como todas tienen su antónimo, ¿no? Si hay personalidad fuerte, como hay personalidad débil, hay personalidad expresiva como reservada. Bueno, y todas esas que nombraste vos, teníamos acá algunas más como prudente, aventurero, líder, no me acuerdo si la nombraste, sí. Racional, pensante, pasional, perseverante. También, yo te había dicho que una de las chicas que me había acompañado en la radio el otro día, que Jessica también, ella había encontrado una de las personalidades como una característica que ella proponía, ¿no? Ahí la vamos a buscar, Jessica Ríos. Ella decía... No, Ruiz. Ruiz, perdón, no sé por qué siempre le digo Ríos. Lo que planteaba que tiene una personalidad reservada, ¿sí? Esto que también es parte de lo que nosotros somos y cómo nos animamos frente a otro. Y lo que dice, bueno, nosotros buscábamos también qué era qué es la personalidad y cómo, de dónde la sacamos, porque no es que lo hacemos con una determinada, sino que en realidad tiene que ver con el contexto familiar y el contexto social en el que estamos inmersos. Entonces, si tenemos una personalidad valiente, porque en algún momento determinado tenemos que tomar decisiones para salir adelante solos, ya sea desde que somos niños o en algún hecho particular cuando somos un poco mayores. Entonces eso va a depender también de cuál es el posicionamiento, y a veces encontramos en esa personalidad o en ese estado una forma de salvarnos, puede ser también, sí. Y entonces es cómodo y nos vamos quedando ahí, o nos sirve para enfrentar nuestra propia vida y nuestras circunstancias en la vida en relación a otros.
Entonces, bueno, ese es de alguna manera para ir definiendo y encontrando esto de qué es la personalidad. Uh-huh. Y también pensaba que dentro de la personalidad por ahí tiene que ver la personalidad que tenemos dentro de ese rol que vamos a ir desarrollando en el diario. Por ejemplo, podemos ser amorosos cuando estamos en el rol de madre y después cuando estamos trabajando ya por ahí ser más serios o Y bueno, también amoroso, yo creo que responsables. para mí hay equilibrios. Hay como equilibrio en todos los tipos de personas. Y siempre hay una más fuerte que otra, que de alguna manera, por ejemplo, yo me determino como persona fuerte, porque en realidad hay que enfrentar y enfrento. Después me equivoco, metí la pata y bueno, pido la disculpa, a veces ni la pido, porque siento que no tengo que pedirla, porque tampoco puedo andar pidiendo disculpas a todo el mundo, porque yo a veces, o sea, muchas de las veces que reacciono ante determinadas cosas o estímulos del exterior, es porque creo firmemente lo que estoy defendiendo o lo que estoy criticando. Entonces, por ahí, bueno, tengo que analizarlo mucho. Si veo que he metido muy mal la pata, voy y le pido disculpa. Bueno, Pero tengo ahí, esa personalidad más que fuerte, sos segura. También. O sea, eso también es parte de nuestras charlas, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros siempre charlamos y pensamos en estos temas a partir de las charlas que tenemos posteriores a estos programas y en la semana completa, y entonces vamos pensando a ver qué podemos. Y a veces nos enfrentamos, digo, una manera de decirlo, entre comillas, con personas que no tienen seguridad para eso. Y el que nosotros tengamos seguridad no nos indica que tengamos una personalidad fuerte, porque una vez yo me acuerdo que le decía a un compañero de trabajo, yo tengo carácter fuerte. No, tener carácter es saber delimitar o delimitarse con las palabras frente a otro. O sea, no significa hacerle daño a otro para poder ganar una batalla, una discusión, por ejemplo. Significa encontrar el equilibrio para no lastimar a otro y defender tu propia idea. Entonces, eso es el carácter. Y eso está intrínsecamente relacionado con la personalidad. por supuesto. Porque si vos sos muy tranqui y sos muy introvertido, seguramente ante una discusión lo que sé es irte. Y ese es parte de tu personalidad. A veces hay personas que eligen no discutir, hay personas que eligen retirarse porque no quieren lastimar o no quieren ser lastimados. Es también parte de la personalidad y Así del es. carácter. Sí. Y vos hablabas de libertad también hace rato, ¿no? Sí, ahí había un texto como para leer enseguida, pero bueno, los invitamos a que escriban en el chat con qué personalidad se identifican de todas esas que nombramos o si tienen alguna con la que se identifiquen y que no hayamos nombrado. Y como para interactuar también o para poder identificar qué personalidad tiene, teníamos unas preguntas acá, como si sos de los que se animan o piensan mucho antes de actuar, si son de los que sienten, dicen lo que sienten enseguida o observan primero, por ahí, ¿no? Una personalidad impulsiva, de los que toman decisiones rápido o necesitan tiempo, de los que escuchan o de los que hablan, si son de los sociables o los vergonzosos, bueno, con qué tipo de personalidad o de esta descripción se identifican como para ir interactuando ahí en el chat. Después también hablábamos que con respecto a las personalidades es imposible, casi imposible caer en la comparación, ¿no? Como en algún momento de nuestra vida nos comparamos, ya sea con el cuerpo o justamente con ese carácter que queremos tener y no sé, es una persona vergonzosa, quizás yo antes decía, ay, qué ganas de ir a la radio a hablar, y bueno, hoy lo puedo hacer porque justamente fui trabajando, ¿no? En mi personalidad o en mi carácter. Y permitiéndotelo también, porque también tiene que ver con los contextos, esto que yo decía antes, tiene que ver con el contexto en que nos movemos. O sea, habrá tanta gente que tiene ganas de hablar o el otro día lo charlaba con las chicas cuando estuvieron las escritoras el martes en la radio y una decía, bueno, no le gusta demasiado leer, pero tal vez leer en público. Claro. Pero leerlo de forma individual a los textos le encantaba. Entonces yo decía, no, a mí me encanta leer porque me gusta mostrarme, porque es mi personalidad. Creo que así llego a otro de una determinada manera porque tengo
un objetivo que es hacer escuchar mis textos o los textos de otros. Bueno, también soy docente, eso también tiene que ver con esto, ¿no? Que la personalidad va relacionada justamente con tal vez la posibilidad que tenemos de profesión. Cuando somos docentes, porque nos gusta mucho hablar. Y no tenemos vergüenza de hacerlo en público. No todos, pero la mayoría. Y entonces también está bueno. Lo mismo que pasaría, qué sé yo, estoy pensando en un pastor, en un cura, estoy pensando en un político. O sea, hay que tener un tipo determinado de personalidad para pararse frente al público y tomar la palabra, ¿no? Por supuesto. Y discutir. Y habrán otros que son mucho más tranqui, que bueno, lo pasan desde otro, sí, o que, se como animan yo desde hacía esa otro lugar. pregunta, son más de escuchar o más de estar del lado más tranquilo. Y también tiene que ver con la experiencia un poco, ¿no? Porque creo que todo, ya sea docente, político o todas las profesiones que nombraste que tienen que estar hablando al público, han ido logrando experiencia y seguridad con la práctica, justamente, que es lo que hace al maestro o a ser un excelente, ser bueno o excelente en lo que querramos desarrollar. Sí, vuelvo a preguntarte porque me interesa qué es lo que habías encontrado sobre la libertad. Lo busco. Porque tengo acá la captura. Es interesante saber que en el fondo si nosotros trabajamos, también dicen los textos de lo que estuvimos leyendo, ¿no? Que la personalidad se puede cambiar, es decir, que uno no va a dejar de lado una específica, sino que va a ir encontrando que es trabajo, que lo puede hacer a través de la ayuda de los profesionales, psicólogos, por ejemplo, para ir modulando de alguna manera este tipo de personalidades que pueden ser unas más fuertes que otras. Entonces, la idea es buscar ayuda siempre, buscar en personas que se dediquen y que sean profesionales de esto, pero no es que nacimos de una determinada manera y bueno, y ahí nos vamos a quedar. Voy a poner ahí porque yo sí, ahí te no estás veo viendo por la mitad. Sí. Habíamos encontrado un libro, un PDF que lo pudimos descargar y se llama Lo mejor de tu vida eres tú, de Jesús Alaba Reyes. Es un PDF cortito y en una de sus hojas dice: confiar en ti te hará una persona libre. No seremos libres si no tenemos libertad de pensamiento, si no somos los autores de nuestra vida, los dueños de nuestras emociones y los creadores de nuestros sueños y de nuestras ilusiones. Ya nos lo decía José Martí: el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Seremos plenamente libres cuando nos aceptemos como somos, cuando, por encima de cualquier circunstancia, creamos en nosotros. De lo contrario, seremos personas manipulables por el entorno, y la manipulación es lo contrario de la libertad. Y bueno, y ahí hacía un análisis de la libertad de diferentes autores. Pero bueno, es lo que hablábamos un poco, ¿no? De caer en la comparación, de ver a otras personas y decir: oh, ¿por qué no soy así? O me gustaría ser así. Y en realidad tiene que ver con y bueno, y también habla ahí de ser de la aceptación, ¿no? De aceptarse uno como es y trabajar en mejorar eso. Que tiene que ver con la autoestima, que lo habíamos estado hablando, ¿no? Poder trabajar, ¿no? En la autoestima, en el amor propio, en aceptarse como ella, sea física o... ¿Por qué decimos la autoestima? Porque nosotros entendemos que la autoestima está íntimamente relacionada con todos los temas que nosotros hemos ido viendo a lo largo de nuestros programas, esto del miedo, esto de ahora no recuerdo todos, pero bueno, y sobre todo de la personalidad. Como una persona que tiene baja autoestima tiene una personalidad que de alguna manera hace que, bueno, que se esconda, que no enfrente, que esté pensando, que se autojuzgue todo el tiempo, que se compare y que se desvaloriza sobre todo. Y que en el fondo termina a veces, muchas veces, siendo molesta en ciertos grupos, o ya sea, digo grupos, cuando hablo de grupo de trabajo, hablo de grupos familiares o de amigos, esta necesidad que lleva a que ser vista, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos ser vistos
y entonces actuamos de determinada manera y es como que esa personalidad fuera de alguna manera marcada. Y en realidad no está relacionado con la personalidad, me parece a mí, sino con la autoestima. O sea, soy de determinada manera, digo de determinadas cosas, llamo la atención sobre algunas cosas porque tengo una personalidad que hace que crea yo que no soy vista y que necesito ser vista. Entonces, a veces nos enredamos con las palabras, a veces generamos el chumerío entre uno y otros, a veces, no sé, podemos hacer tantas cosas. Hacemos regalos también, por ejemplo, para llamar la atención, porque esas cosas las vamos analizando nosotros bueno, de nuestras cosas, nuestras vivencias, propias vivencias, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros hijos y a veces uno nuestro entorno, en nuestro sí. entorno, claro, que vamos haciendo cosas como regalamos cierta cosa para, bueno, que nos digan qué lindo y Sí, tal como vez que no nos es tan llama la importante, atención esto de cuando una persona da sin medida, sin medida. eh, Llama mucho la atención. o por lo menos a nosotros nos llama la atención. Nosotros no lo Eh, haríamos. bueno, Y y no es por así, egoísmo, en realidad, no no, es no, por no, egoísmo, esto tiene que ver con que daríamos, me parece, en eso coincidimos, daríamos desde otro lugar. O sea, yo puedo contener a alguien a través de un abrazo, de una palabra, de una lectura, de, no sé, de millones de cosas y no necesariamente de un regalo. sí, o dar Puede, con calidad de tiempo y calidad de no algo tiempo y material, no justamente. material, por Sí, sí, sí. ejemplo. No hay necesidad. Entonces, eso está intrínsecamente relacionado, me encanta esa palabra, relacionado con tu carácter y tu personalidad. Totalmente. Indudablemente. Sí. Indudablemente así. Así que Sí. bueno, en esto de trabajar en nuestra propia personalidad o poder descubrir qué personalidad tenemos, es poder eh, aceptarnos sin juicio y bueno, ir observando eh, qué cosas nos entusiasman, qué cosas nos incomodan, qué situaciones nos generan miedo y por ahí, bueno, vamos a ir encontrando qué personalidad tenemos o de qué O si manera. no nos gusta la que tenemos, por ahí poderla cambiar, porque Sí, también esto, como se decíamos, trabaja. poder trabajar. La idea es esto que pusiste ahí vos que me gusta, que es aceptarnos sin juicio, ¿no? No prejuzgar a otros, ni prejuzgarnos a nosotras mismas cuando en realidad nos observamos y hay algo que no nos gusta, porque siempre hay algo que no nos gusta. Siempre hay algo. Siempre es como una parte de nuestra personalidad que tiene que ver con esto no me gusta, estoy demasiado gorda, soy demasiado petiza, soy esto, soy el otro, o soy retonta, y esto tiene que ver también con los discursos, por eso decíamos al principio, los discursos de las personas que nos rodean, o sea, el niño se lo forma, el niño se forma con una cierta personalidad y eso queda marcado para nuestra vida, o sea, esto no es de hace 5 años atrás, pero que sí se puede ir modificando, por supuesto, porque nosotros lo vemos en Sí. nosotras mismas. Y también, bueno, ahora que te escuchaba, leí alguna vez de que los padres somos los que más daño le hacemos a nuestros hijos en realidad. Sí, yo creo que le Es dije cierto algún que día a mi hija, sí, somos los creadores de trauma, porque, bueno, lo sentimos. o sea, Perdón. es una cadena, ¿no? Mi mamá me hizo mal a mí y yo le hago mal a mi hijo y así, Y bueno, cada uno que se inconscientemente, las aguante, con loco. amor, obvio. Es algo inconsciente, pero que en realidad sí generamos eso. Y generamos y nos Esa herida en generan, un niño claro. que, bueno, que después hay que trabajarlo y se puede superar, Por supuesto. Generamos y la verdad que tiene que ver con otros temas que hemos visto antes también acá, que tiene que ver con las sanaciones propias, ¿no? Estas búsquedas que nosotros hacemos, tiene que ver cómo sanamos esto. Y la personalidad, vuelvo a repetir, son cosas que se pueden trabajar, no necesariamente porque me determine yo en este momento de alguna manera, quiere decir que toda la vida voy a ser así, la voy trabajando. Yo he ido trabajando en mí. A veces también me pregunto, o sea, yo siempre tengo que cambiar, siempre me tengo que estar preguntando, porque a veces eso me enoja mucho, y acá la señora es testigo de eso, que yo me he preguntado muchas veces. Yo siempre soy la que tiene que cambiar, porque siempre dicen que soy la renegona y la que se lleva mal con todo el mundo. Soy yo siempre la que tiene que cambiar. Y los demás, ¿cuándo piensan cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Porque si yo vivo cambiándome es porque no me estoy aceptando, y entonces ahí es lo que me enoja, porque en realidad soy
de alguna manera muy feliz. Digo de alguna manera porque uno siempre está buscando algo más y no termina de sanar, sino que me acepto como soy. Y bueno, tampoco es decir, bueno, que los demás hagan lo que quieran, porque Sí, es no, una construcción que no termina nunca, y también volvíamos a esa frase que también la viste escrita acá y a mí me gusta, es no podemos ver en el otro algo que no tenemos. O sea que justamente si te dicen que sos renegona, bueno, ¿cuánto de renegón tiene el otro? Bueno, esto de los espejos un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes que yo soy malhumorada o que yo soy, no sé, antipática? O sea, porque algo de eso hay en vos. Si no, no lo podríamos a vos ver. te dicen antipática. No sé, no me hago cargo. Yo se lo Así renegón y ella la que, antipática. así que bueno, y también hablábamos esto de que vivimos tan rápido, a veces con, no sé, se nos pasan las horas, los días, que no registramos esto de que sentimos para poder darnos cuenta de lo que nos va pasando y trabajar en la personalidad. Por ejemplo, pensar en esto que estamos haciendo, si esto nos hace bien, nos suma, nos resta, me da energía, o qué cosas estamos dispuestas a negociar. O a prescindir de eso por otro, quizás. A veces también dejamos de lado actividades por quién quién tenemos al lado. Seguro, muchas veces nos pasa eso. Y bueno. Y no sé si trata, o sea, a ver, hace rato vi una parte de la película que tenía, una película que vi hace mucho tiempo. Hay Denzel Washington es uno de los protagonistas que, bueno, hace películas maravillosas, y la mujer es una negra gordita, hermosa la mujer. Entonces, en un momento determinado de la película, el tipo decide irse de la casa. Y yo lo analizaba con esto de la voy a buscar después para ir, ¿Cómo para se llama la dejarlo, porque película? no me acuerdo, por Ah, eso te digo, no. Y analizaba el diálogo que ella está llorando, ¿no? Y él le dice, 18 años de mi vida he estado acá, y entonces ella le dice, ¿y vos te crees que fuiste el único que perdió? En realidad lo que ella hace es decirle y gritarle y enojada, ¿no? Y llorando a la vez, es que ella también desea otras cosas y sin embargo aguantó mucho tiempo al lado de él para sostener ese matrimonio. Y a veces, en esto de que hablábamos de prejuzgar, no sé si sí tiene que ver con la personalidad, porque yo lo pensaba de este lugar. ¿Cómo nos transformamos nosotros frente a ese otro o al lado de ese otro, cuando ese otro es nuestra pareja? Porque en realidad terminamos perdiendo nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser, esto que yo decía antes, ¿por qué siempre tengo que cambiar yo? Porque se me prejuzga de que soy violenta, de que soy enojona, de que mamá está enojada, o suegra está enojada, o antes cuando tenía marido era gorda, estaba enojada, o mis compañeros de trabajo a la Graciela vino enojada. Y entonces yo también voy modificando mi forma de ser, que tiene que ver con mi personalidad, para no ofender a los otros. Entonces esta mujer se pregunta... Va cediendo. Va cediendo. Voy cediendo. ¿Y está bueno ceder todas las veces? Me pregunto. Y le pregunto a los que nos escuchen. ¿Está bueno ceder? Y a veces sí, uno va cediendo, porque en realidad, sobre todo cuando ama, yo creo que tenemos que ceder, y esto es lo que le dice la protagonista. Cedí durante 18 años algo que yo también quería, como ser feliz, estar con otro hombre, salir, bailar, disfrutar, porque él era un amargado. Eso pasa en la película, no pasa en la vida real. Pasa en la vida real. Pasa en la vida real, pasa en TNT. Bueno, pero más allá de eso, bueno, TNT no está más. Pero bueno, es buscar el equilibrio. Es buscar el equilibrio, de lo claro. que veníamos hablando. Es buscar el equilibrio, o sea, es decir, ¿por qué nosotros tenemos que perdernos en algo que no nos gusta? Y también aceptar, nuevamente aceptar sin juicio. Bueno, yo tomo conciencia de que estoy cediendo, y poder buscar una conversación con ese otro para
para justamente que aparezca ese Claro, si en equilibrio, este caso es o que los pareja dos o podamos compañero de trabajo. ceder. Sí, en el Claro, caso cosa de encontrar el equilibrio y de ir cediendo entre ambos. O llegar a acuerdos, no es llegar a ceder acuerdos. tampoco, me parece. Que es llegar a acuerdos que ante determinadas cosas cada uno aporte algo, ¿no? Totalmente. Cuando vivimos en pareja, sobre todo, o cuando inclusive estamos criando los hijos. Porque si no, siempre cuando hay uno que pierde, hay relaciones de poder y volvemos siempre a lo mismo. Hay relaciones de poder y cuando hay una relación de poder y hay uno que maneja el poder, la verdad que no es agradable, porque se produce una situación de abuso. Y cuando hay abuso en algún momento determinado, no importa cuál es el abuso, ¿no? Porque hay de todo tipo. Cuando hay un determinado abuso, en realidad lo que hay un desequilibrio en quienes interactúan, en quienes están en pareja. Y si el desequilibrio existe, no hay libertad y no hay felicidad y volvemos al principio. Sí, y si no tenemos libertad, no tenemos paz. Y entonces yo no puedo vivir en paz con la personalidad que he elegido tener justamente porque tengo que estar cediendo todo el tiempo. Y eso a mí, en mi vida personal y privada, me enoja mucho. Me enoja mucho y a veces reniego y lloro, porque digo yo, la puta madre, ¿por qué siempre tengo que ceder? Y eso que yo ahora vengo a ceder un poco, ¿por qué? Para calmar las aguas, para calmar al otro, porque además es un picoteo de que siempre estoy escuchando lo mismo. Yo estoy hablando de mí, me hago Sí, responsable y de es lo que digo, totalmente válido. pero bueno, es Porque así. justamente, bueno, hablamos acá desde nuestras experiencias, no, siempre lo hemos dicho, Sí, que bueno, es lo que nos va pasando en la semana, las ganas que tenemos de hablar de lo que nos sucede, pensamos en una palabra y bueno, y de ahí disparamos el tema. Así que bueno, se conectó Jessica Ruiz y dice, hola chicas, qué lindo verlas. En mi caso tengo una personalidad más introvertida y tranquila. Y pone después, y no ser una persona extrovertida me costó muchísimo de chica porque creía que iba a ser aceptada si era de otra manera. ¿Ves? Todo lo contrario a mí, por ejemplo. A ver, O sea, quiero ella bajar a ver si hay más. introvertida, sí, de alguna manera pensó que eso no le iba a costar ser aceptada y le ha costado ser aceptada justamente. Ves que no hay equilibrio por eso hablábamos, no sé si nos escuchaste antes, Jessica, nosotros hablábamos de esto de las personalidades, como, bueno, yo al contrario de vos siempre soy una persona que llama mucho la atención, pero porque tiene que ver con mi modo de ser, con mi personalidad justamente, porque a mí me sirve ser así. Yo creo que es más fácil ir a enfrentar, por eso me determiné como una mujer valiente, eh, y no es que sea valiente en todo momento, que no le he pasado bien un montón de veces, porque uno tiene miedo, pero bueno, vos todo lo contrario, o sea, quedarte tranquila en lo posible que nadie te vea, hace que uno cree que nadie, o sea, que no se van a dar cuenta que estoy ahí. Y si se dan cuenta que, por ejemplo, en mí, que estoy ahí, me parece que la voy a pasar mejor y a Claro. no todos les agrada eso. Ni la que está escondida porque dice, esta piba, ¿qué le pasa? O la que es valiente y arranca y toma para allá, tampoco gusta. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con esto que hablaba Daniel hace rato de los espejos, ¿no? Que cada uno se haga responsable que le Sí, y corresponda. no quiere decir que haya una personalidad mejor que otra. No, para nada, todo lo contrario. Es así, es poder aceptar al otro como es y bueno, y avanzar. Y si no te aceptan, también irse de ahí, porque Por esa supuesto, es... saber correrse pero también en esto, bueno, no ceder, pero o no modificar tu personalidad, es poder aceptarse y bueno, y encontrar ese equilibrio o Sí, sí, me parece re esa interesante. paz. Está O esa buenísimo. libertad de acción, ¿no? Bueno, yo soy así y me muevo así Hay, y actúo. hay un cuento de, no lo tengo acá, pero bueno, No. hay un cuento de Borges, eh, Borges y yo se llama, que habla de él mismo, y es muy lindo, si quieren lo podrán encontrar, es muy cortito, que habla de justamente de su personalidad, ¿sí? Y tiene que ver con esto de mirarse él desde otro lugar.
Voy a ver si lo puedo encontrar para ir cerrando con la charla de hoy. Bueno, el librito que encontramos era Lo mejor de mi vida, no, Lo mejor de tu vida eres tú, y lo tengo en PDF, así que después si nos escriben se lo podemos compartir. Está bueno los párrafos que tiene sobre las personalidades y habla de la libertad y bueno, ahí leí un pedazo. Después había notado por ahí que la seguridad no es ausencia de miedo, ¿sí? O sea, a una persona segura también puede tener miedo, pero es bueno poder animarse a esa transformación y no tiene que ver ni con la perfección, ni con equivocarse, ni con saberlo todo. Creo que lo más importante es poder mostrar la humildad para ayudar al otro, para estar ahí y poder ser ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ver con la confianza en uno mismo. Acá lo encontré. Hay una partecita nada más que voy a leer porque es bastante larguito. No demasiado largo, pero para leerlo así, acá en el canal. Dice, bueno, él está sentado en un banco en Suiza cuando él vivió un tiempo allá y es como una biografía, ¿no? Autobiografía, él se describe a sí mismo. Entonces dice, en una parte del relato, dice, sentí de golpe la impresión que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado, se dice a sí mismo. Era el estilo criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo me trajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Rafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras, eran de las décimas del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me le acerqué y acá empieza el diálogo. Y le dije, señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malegno, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz, un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió, yo estoy aquí en Ginebra, en un banco a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor con la cabeza gris. Y leo esto último. Yo le contesté, puedo probarte que no miento, voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata. Bueno, se empieza a describir toda una serie de cosas, ¿no? Y lo que llama la atención de este cuento, como para ir cerrando esto, es que una persona como Borges, que es un genio escribiendo, toma la responsabilidad de mostrarse a sí mismo frente a su público a través de la palabra y a través de la escritura. ¿Cuántos de nosotros podríamos... Es una conversación interna y además muestra quién es ese Borges que está sentado muchos años después de haber vivido en Argentina y haberse ido porque él era un profesor en la Universidad de Cambridge. Y entonces se demuestra, como dice, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es el otro. O sea, él se demuestra a sí mismo y muestra a su público, al que lo leía o al que lo lee o al que como yo, es lectora de Borges en algunos textos, demuestra su personalidad, ¿no? Ese tipo introvertido, pero que a través de la palabra pudo decir muchas cosas, porque a veces también lo charlaba con las chicas el otro día en la radio, digo, insisto con esto porque fue hace 2 días atrás, no, ayer fue, ayer martes, entonces como que lo tengo muy presente y hablábamos de las mujeres y de la palabra. Y esto tiene que ver con nuestras personalidades. Yo le preguntaba, ¿la palabra sana? Le preguntaba a Sandra Cuña. Y la otra vez también le pregunté a otra de las chicas para el Día de la Mujer, ¿la palabra sana? Y Gladio Yerse me dijo no,
pero en el fondo sabemos que de alguna manera nos permite mostrarnos quiénes somos. Y entonces cuando nosotros podemos utilizar la palabra como la usa Borges para, para describirse, para decir en realidad lo que está mostrando es su personalidad. ¿Quién soy yo frente a este mundo o cómo me gustaría que me vieran frente al mundo y frente a las otras personas? ¿Sí? Esto de quién me juzga como soy, porque Borges fue justamente uno de los más juzgados respecto de su escritura y criticado. Jamás, por ejemplo, recibió un premio Nobel cuando debería haberlo recibido por ser uno de los mejores escritores del mundo. No lo recibió. ¿Por qué? Porque era un tipo crítico, porque se llevaba al mundo por delante. Y eso lo hacía desde su personalidad. Y ya no era la personalidad de escritora. Entonces, ¿cuántas cosas a veces nos modifican nuestra personalidad frente a los otros? Esto de que nos ven renegones, nos ven introvertidos, nos ven fuertes, nos ven, no sé, miedosos. Sí, pero también cuánto de lo que nosotros mismos nos decimos, ¿no? Pensando en las conversaciones internas, esto que leías vos, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Porque es lo más importante. Esa conversación que tenemos. Claro, exactamente, eso de no voy a poder, de eso, no me va a salir, qué va a decir el otro, y ahí es donde caemos en la comparación, que hablábamos al principio. ¿Por qué soy así? Sí, ¿por qué no soy así? El cuento se llama El otro Borges y yo, me parece que se llama. Ahí te digo, Jessica, es muy lindo para leerlo y analizarlo. El otro, se llama El otro de Jorge Luis Borges. Lo encontrás en texto de Ciudad Seba, que bueno, ahí en internet, en cualquier lugar donde lo pongas, El otro de Borges, y léelo porque es muy interesante, porque él se describe a sí mismo, pero se describe justamente como un tipo soñador, ¿no? Y a veces yo, si me tuviera que describir desde hace un tiempo esta parte, diría que he sido, por eso puse valiente, porque en realidad hace un año atrás había salido de terapia, nos estábamos subiendo un avión, nos habíamos ido a Brasil por primera vez. Estábamos haciendo un montón de cosas por primera vez y cada día es una primera vez, porque lo que ya está pasado, por más que yo repita mi historia de ir al mismo trabajo cada día, es una primera vez. Entonces también es interesante para analizar desde qué lugar nosotros nos decimos cosas frente a nuestra personalidad. Sí, muy lindo para pensarlo. Sí. Al final, bueno, estuvo bueno. Tuvimos muchas dudas para hablar de este tema, como de la personalidad, era como meternos por ahí en algo muy, no sé, bastante psicológico, complejo, pero no queríamos caer en el error, pero bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí. Gracias, Jessy, por haber estado y bueno, esperamos que se sumen para venir algún día. Esperamos estar el miércoles que viene, que no surja nada. Venimos como cada 15 días ahora. Sí, estamos muy abocadas, tenemos mucho trabajo. Eso también es bueno para agradecer, pero bueno, implica que a veces uno termina muy cansada y bueno, el fin de semana largo, chiquilla. Ajá, el fin de largo. El fin de semana largo y yo me estaría yendo el martes o el miércoles estaría ya acá de vuelta, pero bueno, tal vez el martes no haga programa de radio, pero bueno, vamos a intentar estar. Saluda a Norma, que está enganchada ahí, la profe también de ayer, que me estaba mandando un mensaje. Va a quedar grabado para la posteridad. Para que se animen a escribirnos por ahí mensajitos, porque una vez que lo subimos nosotros, queda guardado en el canal y bueno, ahí pueden escribir después. No lo hemos visto todo, yo no lo he visto todo, creo que vi uno solo nada más. Yo el otro día me puse a vernos a nosotros mismos. Y nos había gustado. Me gusta lo que veo. Qué sé yo. Ahí que pusieron, hola, qué lindo programa, saludos. Marina Soto. Marina, hola Marina. Bueno, gracias Marina. También otra de las escritoras que tenemos, que bueno, esperemos que nos acompañen el sábado en una de las actividades que tenemos de gestión social. Estamos en el Día de la Mujer y por eso también el otro día hablábamos de la mujer, de los roles y todo esto nos planteábamos el miércoles pasado, que de alguna manera nosotros, la idea es que vamos enganchando los temas, ¿no? Vamos enganchando un tema con otro y encontrando la posibilidad siempre de pensarnos en nuestra trayectoria como personas, como mujeres que buscan
una vida crecer. diferente y sanar y crecer. En nuestro discurso ya está, a veces nos cargan porque dicen, ay, ustedes, bueno, nos lo merecemos, decimos nosotros todo el tiempo, no lo merecemos. Y la verdad que lo creemos así, no lo merecemos. No merecemos las cosas lindas que nos pasan, por suerte. Pero bueno, trabajamos a diario para eso. Sí, Y yo creo es que un trabajo todas... que no termina nunca, ¿no? El de poder estar bien Sí, de autosanarse, y de buscar, de autoconocerse. autoconocerse, exacto. Cómo vamos a actuar ante cada situación y bueno, no siempre nos sale bien, pero bueno, No, a veces dan ganas de llorar. Sí, lloramos, está bien, lloramos. O nos reímos mucho, qué sé yo. O renegamos, no sé, bueno. Bueno, pero lo importante es Lo eso, importante encontrar es que... el amor propio, no caer en la comparación y en el juicio sobre todo, porque eso que vemos en el otro está en nosotros también, así que eso como para cerrar. Es como para irse, sí, para pensarlo cada vez que encontramos algo que no nos guste, bueno, qué es lo que estamos viendo en el otro que nos gustaría tener o no nos gustaría tenerlo más con nosotros como parte de nuestra forma de ser y nuestra personalidad, sí, o de nuestro carácter, como para ir sanando eso y buscando. Siempre buscar ayuda, siempre repetimos esto de buscar ayuda. No se queden con que, lo descubrí o yo no voy a poder cambiar, porque también eso es parte de nuestras propias historias, digo, familiares, ¿no? Sos igual a tu papá, sos igual a tu mamá, sos igual a tu tía, sos igual a tu abuela. Entonces uno se se cría de esa manera, como que tiene una personalidad y es parecida a ese, y entonces como fue el otro fue así toda la vida, nosotros no podríamos cambiar y no es así, todo lo contrario. Tenemos que buscarle la vuelta para hacer el cambio y demostrarnos nosotros mismos que sí podemos salir de donde a veces nos metió la familia, donde nos crearon el trauma. Así que bueno. Bueno, gente, gracias por estar, chicas, ahí, a Celeste que siempre está enganchada, a Jessica y también a Marina que estuvo ahí. Y hubo alguien más por ahí, pero bueno, no sabemos quiénes son. Pero sabemos que nos miran porque después nosotros miramos las visualizaciones y está buenísimo. La idea es que nos dejen algo escrito como para saber si es tan interesante lo que decimos o le cambiamos de alguna manera el formato a esto que se nos ocurrió un día hacer. Bueno, gracias, gente. Nos Muchísimas vemos gracias. Nos vemos el miércoles que viene.